Bueno, hoy vamos a hablar acerca de dos temas, que son los dos tractos del cordón posterior de la médula espinal, que son el tracto de Gracil y el tracto cuneiforme o de Burdach. Estos dos tractos se encargan de llevar al sistema nervioso central lo que es la información acerca de la propiocepción, la vibración del tracto profundo y la discriminación entre dos puntos. Tenemos que tener algo en cuenta, y es que el tracto de Gracil se extiende por toda la longitud de la médula espinal y lleva hacia el sistema nervioso central la información de los segmentos torácicos de T7. También estarán incluidos los lumbares y los sacros. Y, o sea, pues que toda esa información de propiocepción, de vibración de tracto profundo y de discriminación entre dos puntos viajará por todo el tracto de Gracil. Y bien, también pues de T6 hacia arriba, la misma información viajará, pero lo hará por medio del tracto de cuneiforme o de Burdach. Recordemos pues también que toda la información viaja por la médula espinal. Después pasará al bulbo raquídeo, luego a la protuberancia, luego al mesencéfalo, luego al tálamo, luego pasará por la cápsula interna, la corona radiada y también finalmente llegará a la corteza cerebral. Bueno, vamos a empezar hablando acerca del tracto de Gracil. Bueno, en el tracto de Gracil toda la información ingresa por medio de receptores que están en la periferia. Estos se van a dirigir al ganglio de la raíz dorsal, en donde hace relevo y ahí se encontrará la neurona de primer orden. Luego esa información viajará por todo el cordón posterior de la raíz dorsal y llegará a la médula espinal. En la médula espinal, todas las fibras y pues esa información llegará al cordón posterior, pero ¿en qué parte? En la parte medial. ¿Por qué en la parte medial? Porque en segmentos superiores, pues la parte lateral la ocupará el tracto cuneiforme o de Burdach. Bueno, luego esa información asciende por los segmentos torácicos, tanto inferiores como superiores, y pues va a salir por la parte medial, llegará al bulbo. En el bulbo se encontrará la neurona de segunda orden, y es aquí donde toda esa información se va a decusar, o sea que va a ir hacia el lado contrario. Luego llegará la protuberancia, al mesencéfalo, al tálamo, y es en el tálamo donde se encuentra la neurona de tercer orden. Luego del tálamo pasará la información a la cápsula interna, a la corona radiada y finalmente pues ya llegará a la corteza cerebral. Todas esas fibras se van a esparcir por toda la corteza cerebral y la información. Y pues pasará a las diferentes áreas del cerebro. Bueno, eso es lo relacionado con el tracto de Gracil. Bueno, para continuar, lo voy a representar aquí de color negro. Recordemos que las fibras son de carácter medial. Estas fibras van a seguir todo su recorrido también por este lado que lo estoy señalando. Además, debemos recordar que aquí debajo está el gancho de la raíz dorsal que hace referencia a la neurona de primer orden. Aquí está la neurona de primer orden, la cual lo estoy señalando. En estas fibras es donde luego se genera la sinapsis, que ocurre en la porción inferior de la médula oblonga, o también conocida como bulbo. Y de allí procederá a cruzar la información y así ascenderá al tálamo, donde se encuentra la neurona de tercer orden, y de aquí partiría o se dirigiría hacia la corteza cerebral. Bueno, estas que ya las mencioné, cuando ocurre ese cruzamiento, se las denomina fibras arqueadas internas. Bueno, ahora vamos a representar el tracto de Cuneato. Para esto ya sabemos que el cordón de Gracil es el que se extiende a lo largo de la longitud de la médula espinal. Entonces, a nivel de esta y hacia dirección hacia arriba, la información llega por ese tracto, que lo estoy colocando en color verde, ahí lo estoy señalando. Este hace una especie de relevo en el ganglio de la raíz dorsal de la neurona de primer orden. Desde allí se introduce en la médula y se va a organizar lateralmente al tracto de Gracilis. Entonces, cuando estas fibras se introducen y se organizan de una forma lateral, entonces va a ascender hasta el bulbo de la porción inferior.
Aquí se encuentra la neurona de segundo orden, aquí, y desde ahí esa información se cruzará y se va a dirigir también al tálamo, donde se encuentra la neurona de tercer orden. Y desde allí se dirigirá de igual forma hacia la corteza cerebral. Entonces, lo mismo va a ocurrir. De este lado contrario, vamos a representar aquí el ganglio de la raíz dorsal. Aquí, las fibras periféricas del ganglio se dirigirán hacia la médula espinal. Esta va a ascender por la porción inferior del bulbo y así esta información se cruzará en el lado contrario. Y esta información va a llegar al tálamo y desde el tálamo se dirige hacia la corteza cerebral. Recordemos que cuando se cruza una información o cuando hay un cruzamiento de las fibras, se denominan fibras arqueadas internas, porque hay fibras que no se van a cruzar hacia la línea media, sino hacia otro lugar y formando otros tractos. Entonces, en combinación el tracto de cuneatus y gacilis se lo conoce como el lemnisco medial. Y bueno, pues como ya para finalizar, entonces cuneatus, el cual se origina desde la T6 hacia arriba, y gacilis, en que se origina pues en toda la longitud de la médula. También es importante mencionar que los tractos sensitivos, cuando entran en la médula, pueden o bien sea ascender o descender en alguno de estos segmentos. Bueno, seguiremos con un ejemplo en el cual si un paciente tiene una obstrucción de la arteria cerebral media en la corteza cerebral, en el segmento de color rojo en la parte superior la podemos ubicar. Suponiendo que hubo una lesión, la función del tracto, en este caso se perderá toda la información del lado contrario. Entonces, supongamos que hubo una afectación en el lado izquierdo. La función se perderá en el lado derecho, ya que la información del lado derecho es procesada y decodificada por el lado izquierdo. En otro ejemplo, daré a conocer que si ocurre algo diferente, que en dicho lado derecho destruimos el ganglio de la raíz dorsal, se perderá completamente la sensibilidad del mismo lado. ¿Por qué? Porque la información no va a llegar a ningún lado.